Ahí está, ¿cómo Hola, está, hola. licenciado? Muy buenos días. Muy buenos días, Teófila, Yasmin. Es un gusto compartir con ustedes, un gusto poder compartir con Revista Guara, poder llegar a tanta gente a través de su prestigioso medio televisivo. Por acceder a este contacto. Doctor, a ver, ¿cómo analizamos precisamente estas preguntas? Son cuatro, dos relacionados a la subvención de diésel y gasolina y otro que está relacionado para el tema de la distribución de escaños parlamentarios. Se pretende incrementar de acuerdo a la pregunta y también es sobre el tema de la reelección, que de repente esta pregunta es un tanto confusa. Si podemos explicar, por favor, a la gente. Sí, en realidad, a mi modo de ver, las cuatro preguntas son preguntas direccionadas, son preguntas confusas, generan confusión en la gente, son preguntas poco claras y me atrevería a decir hasta cantinflescas, ¿no? Evidentemente, el Ejecutivo, bueno, estas preguntas, las preguntas enviadas al Tribunal Supremo Electoral por el Ejecutivo, tienen que pasar por diferentes filtros de una verificación técnica de las mismas por nuestro órgano electoral plurinacional, pero también por un control de constitucionalidad, porque en Bolivia tenemos un control concentrado de control de constitucionalidad en manos de un Tribunal Constitucional Plurinacional. Lamentablemente, a la fecha, un Tribunal Constitucional Plurinacional cuyos magistrados son autoprorrogados, han cesado en su función el último día del año pasado. Y que también esta autoprórroga en su mandato ha sido realizada con la quiescencia del gobierno, del órgano ejecutivo. Entonces, para mí, fundamentalmente, la pregunta 1, que tiene que ver con reelección discontinua, y la pregunta 4, que tiene que ver con escaños parlamentarios, es una modificación parcial de la Constitución Política del Estado. Ya que la reelección continua nos establece en el artículo 168 de nuestra Constitución Política del Estado y no está prevista en ningún otro artículo la reelección discontinua. Y el tema de los escaños parlamentarios también prevista en nuestra Constitución de 130 diputados, nos hablan estas dos preguntas de una modificación parcial de la Constitución. Y las modificaciones parciales de la Constitución Política del Estado se encuentran previstas en el artículo 411, parágrafo segundo, donde indica que cualquier modificación parcial podrá realizarse mediante una iniciativa ciudadana, mediante mínimamente el 20% del padrón electoral, la firma del 20% del padrón electoral, o mediante una ley sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. No tiene tuición una iniciativa presidencial, no tiene tuición para una modificación parcial el presidente del Estado. Eso partiendo de un análisis, si quieres, integral de las cuatro preguntas. La 2 y la 3, que tienen que ver con la subvención de gasolina y de diésel, son prácticamente lo mismo, solamente varía el término gasolina y el término diésel. Que sin lugar a dudas son también preguntas totalmente direccionadas, son preguntas que obviamente la población responderá que no desea que se levante la subvención, porque si se levantaría la subvención, obviamente todo subiría. La gente no va a votar por eso, ¿no? Si sube la gasolina, si sube el diésel, suben los alimentos, sube el pan, sube el transporte público, suben los pasajes interdepartamentales, interprovinciales. Por ende, se le está otorgando al gobierno una línea discursiva sumamente fuerte, ¿no? De decir, muy bien, ustedes han votado para que no suba la subvención, para que no se levante la subvención del diésel y la gasolina, por ende va a seguir existiendo contrabando, va a seguir existiendo daño económico al Estado, va a seguir existiendo escasez de dólares, como dice la propia pregunta, va a seguir existiendo desabastecimiento y yo no voy a poder hacer nada porque así ustedes han votado. Ese es el discurso que quiere ganarse el gobierno con esta votación. Por ende, un referéndum totalmente direccionado, innecesario a mi modo de ver, y que seguramente el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional, si actuaran en una suerte de independencia de órganos del Estado, tendrían que observar a todas luces. La primera pregunta sobre el tema de la reelección.
Si podemos leer, dice, ¿está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para, dice, incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Es decir, en principio se va a preguntar a la población si está de acuerdo en incorporar la reelección de manera discontinua, que no dice la constitución política del Estado. Después se va a modificar la constitución política del Estado de acuerdo a lo que establece precisamente la normativa para el tema de la modificación de la constitución política del Estado, o simplemente se va a aplicar, si se da el referéndum, se aplica de forma inmediata y se modifica la constitución política del Estado. ¿Cómo se entiende esta pregunta? Justamente, si nosotros estamos analizando a detalle estas preguntas es porque justamente son confusas, justamente son poco claras, no generan certidumbre o no son preguntas totalmente abiertas en las cuales verdaderamente la población pueda decidir. En la propia pregunta se habla de modificar la constitución política del Estado. Y si vamos a hablar de modificación constitucional, solo se puede realizar de dos formas, según indica el artículo 411, parágrafo primero y parágrafo segundo: la modificación total de la constitución política del Estado o modificación en las cuales se afectan bases fundamentales, derechos y garantías. Esto no se está haciendo. O la modificación parcial, que es lo que se pretende hacer, modificar el artículo 168 para incorporar la reelección discontinua. Entonces, si se está modificando la constitución política del Estado, como dice la propia pregunta que ha remitido el presidente Luis Arce Catacora al órgano electoral de nuestro país, pues solamente puede hacerse, lo vuelvo a decir, desde la iniciativa ciudadana mediante por lo menos el 20% del padrón electoral, firma del 20% del padrón electoral, o vía la Asamblea Legislativa Plurinacional mediante una ley que esta sancione. No se puede realizar simplemente por capricho, por antojo del órgano ejecutivo o en este caso del presidente, ¿no? Ahora bien, si vemos el fondo, el trasfondo político de esta pregunta, evidentemente afecta única y exclusivamente a Evo Morales. Es una pregunta diseñada por el gobierno a la medida de Evo Morales. ¿Por qué? Jorge, si hablamos de expresidentes recientes, Jorge Tuto Quiroga, ¿fue electo por voto popular? No. Fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez y tras la muerte de este asume la presidencia, sucesión constitucional. Carlos Mesa Quisbert, ¿fue presidente electo por voto popular de Bolivia? No. Tras la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada por sucesión constitucional, al ser vicepresidente de GONI, Carlos Mesa asumió la presidencia del Estado. El único que asumió la presidencia por voto popular, por mandato de la gente, fue Evo Morales. Es decir, esta pregunta a todas luces tiene la intencionalidad de proscribir a Evo Morales. Y si analizamos mucho más a fondo los valores democráticos que se intentan trastocar con esta pregunta, nos tenemos que preguntar, ¿queremos vivir en una democracia restrictiva, que ponga límites, que ponga cercos y tapujos a la acción política, o queremos vivir en una democracia amplia, sin restricciones, ¿no? Son conceptos y concepciones democráticas que creo yo estarían siendo trastocadas por esta pregunta, que a mi modo de ver, a mi modo de analizar desde la Constitución, artículo 411, de hecho ya es inconstitucional esta pregunta, la primera, como también la cuarta. Ahora, hay otra controversia también con relación a la última pregunta sobre el tema de la distribución de escaños parlamentarios, en el sentido de que este fin de mes, este 30 de agosto, prácticamente va a entregar los resultados del Censo de Población y Vivienda, el INE, al Tribunal Supremo Electoral para el tema de la distribución de escaños. En ese sentido, van a empezar ya a trabajar precisamente junto con la Asamblea Legislativa Plurinacional, que también tiene que ver en esto. Sin embargo, este referéndum o esta pregunta se va a plantear en el mes de diciembre. Esto va a ser, es decir, va a paralizar el trabajo de distribución de escaños, o si los resultados de un referéndum es de aplicación inmediata, vinculante, o sea, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Cómo se analiza, por ejemplo?
Nuestra normativa del régimen electoral nos indica que se tienen que tener 90 días de antelación de la aprobación de las preguntas para realizar un proceso de referéndum. En este caso, si se quiere realizar el referéndum el 1 de diciembre, se tendría que aprobar las preguntas del mismo máximo hasta el 31 de este mes. Es decir, el órgano ejecutivo prácticamente estaría obligando al órgano electoral de nuestro país y al Tribunal Constitucional Plurinacional a que trabajen en tiempo récord y como fábrica china para aprobar estas preguntas, ¿no? Es algo a lo que ya se ha acostumbrado el órgano ejecutivo, la presión hacia los otros órganos del Estado, lo cual es una abierta violación del artículo 12 de nuestra Constitución y es también una flagrante injerencia en el trabajo de los otros órganos del Estado que tienen independencia, autonomía, pero también tienen un tiempo de plazo prudente para realizar sus análisis. Con esto, el Ejecutivo estaría tratando de obligar a que en tiempo récord, hasta el 31 de este mes de agosto, se aprueben estas preguntas para que se desarrolle el referéndum el 1 de diciembre. Lo vuelvo a decir, esta pregunta cuarta con relación a el aumento de los escaños en la Cámara de Diputados, es también inconstitucional porque estamos hablando de una modificación parcial de la Constitución, lo vuelvo a decir, prevista en el artículo 411, parágrafo segundo. No se puede realizar o no tiene tuición el presidente para realizar modificaciones parciales de la Constitución en el tema de reelección continua, discontinua y en este tema de escaños parlamentarios, porque seguramente ya conocen ellos los resultados del censo, ¿no? Sería ingenuo pensar que el gobierno a la fecha no conoce cuáles son los resultados que ha arrojado el censo. Otra cosa es que no los hagan públicos todavía. Por ende, la aplicación de los resultados del censo tiene que ver con la aplicación de simples fórmulas para la otorgación de escaños. De los 130 diputados seguramente variarán, ¿no? Ahora bien, es una medida en la cual si se llega a materializar esta pregunta, la gran mayoría de los bolivianos también votaría por el no, porque está altamente cuestionado el trabajo de los diputados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Muchas personas dicen, ¿para qué están 130 diputados si no se ven resultados, no hacen nada? ¿Qué hacen? Conocemos a 10, máximo 5 diputados, al resto, a los 125, ¿quién los conoce? Y sin contar a los suplentes, digamos, ¿no? Por ende, la respuesta obvia a esta pregunta sería no, no queremos que se incrementen los escaños parlamentarios. Eso, sin lugar a dudas, generaría problemas y peleas en las regiones. Es decir, el gobierno quiere lavarse las manos de las eventuales peleas, disputas que exista entre las regiones de nuestro país por la otorgación y el cambio en los escaños parlamentarios de esa reconfiguración de los 130 diputados. Y por otra parte, si se votaría sí, queremos incrementar la cantidad de diputados, no habrían problemas, pero sería una medida altamente impopular que la gente obviamente no votaría por pasar de 130, de los cuales a 125 no conoce y no sabe el trabajo que hacen, a incrementar a 150, 160 diputados, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, es una pregunta de la cual el gobierno quiere lavarse las manos de la aplicación de los resultados del censo que sí o sí se tienen que realizar y se aplican por simples fórmulas matemáticas. Ayer lo hemos escuchado al ministro de Justicia, por ejemplo, decía que esta pregunta sobre el tema de la distribución de escaños es una pregunta como que si se da un conflicto, sí se podría de repente aplicar y si no, no. Y si avanza el trabajo en la Asamblea Legislativa para el tema de la distribución de escaños para las elecciones generales de 2025, pues no se tendría que aplicar. Es una pregunta como que por si acaso decía en su explicación. ¿No se puede dar este tipo de referéndums? O sea, para prevenir o para decir, por si acaso sucede esto, aplicaremos esta pregunta así. Conocemos la naturaleza del gobierno, ¿no? Este no es un gobierno que sea precavido. Si no, no tendríamos problemas de combustible, no tendríamos problemas de incremento de alimentos, no tendríamos problemas de aumento en los pasajes interprovinciales, no tendríamos aumento en la adquisición de divisas del dólar. No es un gobierno que tome previsiones. Entonces, la salida que tuvo el ministro de Justicia, Iván Lima Magné, a mí me parece una burla a la población. Tratan de
hacernos creer o piensan que la población es ignorante, es tonta, no se da cuenta y verdaderamente insultan la inteligencia de la gente, ¿no? Por si acaso se puede hacer, no, no hay tal. Él sabe, como abogado que es, que la normativa electoral de nuestro país, la ley del régimen electoral, prevé un plazo de 90 días previo a un referéndum. Por ende, para que las preguntas puedan realizarse, materializarse y salir públicamente, es decir, 90 días antes del referéndum se tienen que aprobar las preguntas a poner a consideración de la gente. Y si se quiere realizar el 1 de diciembre este referéndum junto con las elecciones judiciales, estas preguntas tendrían que ser aprobadas máximo hasta finales de este mes de agosto, ¿no? Por ende, sin lugar a dudas, me parece una tontería lo planteado por el ministro Iván Lima, pero a la vez un insulto a la inteligencia de toda la población. Ya se ha acostumbrado este gobierno, ¿no?, a tratarnos de la peor forma. Lo hizo el ministro de Obras Públicas, por ejemplo, cuando dijo, ¿acaso compramos el pan con dólares? Ese también es un insulto, agravio a la población en su conjunto, ¿no? También cuando el viceministro de Coordinación Gubernamental, Torrico, se refirió sobre el precio del tomate. Yo me debería preocupar cuando el tomate de 5 subiría a 15. Está insultando a las amas de casa, está insultando a todos los que vamos al mercado, está insultando a toda la gente. Se ha convertido en un gobierno verdaderamente indolente e insolente. A ver, sigamos analizando estas dos últimas preguntas que tienen relación con el tema de las subvenciones de diésel y gasolina, que son dos preguntas, uno para gasolina y otro para diésel. Sin embargo, de repente se busca levantar la subvención para que precisamente no exista escasez de combustible. Sin embargo, en esta pregunta dice, ¿usted está de acuerdo con mantener la subvención a la gasolina especial como actualmente se encuentra, pese al gran costo económico que significa para los bolivianos y bolivianas, y que al tener un precio mucho más bajo que el del internacional, se genera contrabando, dice, daño económico al Estado, escasez de dólares y desabastecimiento de combustible? ¿Sí o no? Es la pregunta precisamente lanzada a toda la población. Si se diera el referéndum, en este caso hay un tanto de confusión porque también nosotros hemos tratado de hacer un sondeo de opinión en nuestras redes sociales y la gente marca sí, porque piensa que se va a mantener la subvención. Sin embargo, es una pregunta planteada de repente al contrario de lo que se quiere, ¿no? Se quiere levantar la subvención. Sin embargo, en esa pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con mantener la subvención? ¿No? ¿Cómo se analiza este tema? ¿Se quiere mantener la subvención? ¿Se quiere levantar la subvención? Y también aquí habla sobre que esta subvención está generando escasez de dólar y combustible. Sí, toda pregunta debiera ser imparcial, debiera ser abierta y no debiera estar direccionada, ¿no? Estas dos preguntas, la pregunta 2 y la pregunta 3 con relación al diésel y la gasolina, son preguntas abiertamente direccionadas, ¿no? Son preguntas que no guardan una característica interrogativa como tal y que en todo caso generan confusión en la población, ¿no? Como tú muy bien lo has señalado, la gente tendría que votar, sí, queremos mantener la subvención y obviamente el voto va a ser ese, porque nadie va a querer que suba la gasolina, que suba el diésel y con esto suban todos los productos de primera necesidad, suban los alimentos, suban los pasajes, suba absolutamente todo. Sabemos que si sube la gasolina o el diésel, sube absolutamente todo. En un pequeño acápite de antecedente, ya estamos viviendo un gasolinazo impuesto por el gobierno desde el 6 de agosto con el anuncio de la gasolina premium y ultra premium, porque cuando tú vas a las gasolineras no existe ya gasolina regular. Te dicen, si quieres, compras gasolina premium o ultra premium. La regular se ha acabado, no hay. Ese es un gasolinazo encubierto por el gobierno al cual deberían haberse manifestado diversos sectores sociales y no lo han hecho. Han caído en este engaño realizado por el gobierno y este es el refuerzo de ese engaño, ¿no? Te están diciendo, la votación va a ser obvia, va a decir, sí, queremos mantener.
queremos mantener la subvención, porque nadie quiere pues que suba absolutamente todo, ¿no? Por ende, tú le vas a dar con ese voto la matriz discursiva que está buscando generar el gobierno con relación a este tema tan álgido de los carburantes, ¿no? Te va a decir, bueno, entonces va a seguir nomás el contrabando, va a seguir nomás el desabastecimiento, va a seguir nomás el daño económico, la escasez de dólares, va a seguir el desabastecimiento, y como gobierno nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo les he advertido en la pregunta y ustedes, a pesar de eso, han votado por seguir manteniendo la subvención. Entonces yo me lavo las manos como gobierno y no hago absolutamente nada ante estos temas de desabastecimiento, contrabando, daño económico, escasez de dólares y el desabastecimiento como tal, ¿no? Es una forma cobarde de huir de las responsabilidades de generación de políticas públicas sobre el tema de carburantes que debieran venir desde el gobierno central y debieran pues enfocarse en evitar lo que estamos viendo en imágenes, esas ingentes cantidades de filas en los surtidores, y quiere tapar todas esas filas con un referéndum, específicamente con estas dos preguntas. Ujú. Ahora, finalmente, Gabriel, si se diera el referéndum, si se viabiliza precisamente con una resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, si se habla de las modificaciones de la Constitución Política del Estado, ¿hay algunos recursos que se puedan plantear precisamente a estas dos preguntas específicamente que tienen relación con la modificación parcial de la Constitución Política del Estado? Vivimos, lo vuelvo a decir, en un Estado con un órgano de control concentrado de constitucionalidad. Eso quiere decir que tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es el intérprete de la constitucionalidad de todo lo que acontezca en nuestro país. Lamentablemente, si se aprobarían estas dos preguntas, la primera y la última, la 1 y la 4, estaríamos hablando de una violación flagrante a la Constitución Política del Estado, porque nuestra propia Constitución es una Constitución rígida. Eso quiere decir que establece en la propia Constitución mecanismos para su modificación total o parcial. Y si se estaría violando nuestra Constitución, sería nuevamente la evidencia flagrante de este contubernio que existe entre el órgano ejecutivo con los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional, y a todas luces la violación entre estos dos órganos, de cómplice el órgano electoral de nuestro país, para vulnerar la Constitución. Y si así de fácil se cambian artículos de la Constitución, así de fácil se vulnera y se modifica parcialmente la Constitución Política del Estado, los que vengan o este mismo gobierno podrá hacer lo que le dé la gana mediante referéndum con nuestra Constitución, ¿no? Esto obviamente viola los cimientos y sobre todo la soberanía de el votante, el ciudadano. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución también ha sido aprobada mediante un referéndum con más del 64% de los votos. Estaríamos violando aquel mandato popular mediante el cual se ha aprobado la Constitución Política del Estado y con ello los mecanismos de reformas parciales o totales a la misma, ¿no? Las denuncias internacionales sería el siguiente camino, porque ya no tendríamos confianza en un órgano que lo único que tiene que hacer es interpretar la Constitución Política del Estado. Ahora bien, ¿qué legalidad y qué legitimidad tienen los autoprorrogados? Actualmente y a la fecha no gozan de legalidad, no gozan de legitimidad, porque su mandato, según la propia Constitución, ya ha fenecido el 31 de diciembre del año pasado. Por ende, simplemente estamos hablando de ciudadanos autoprorrogados ejerciendo usurpación de funciones, ¿no? Por ende, el gobierno está preocupado. Nos decían al principio, no se pueden realizar dos procesos electorales en un mismo año, no se pueden realizar primarias y judiciales cuando se podía. Y ahora resulta que salen con también dos procesos electorales, referéndum y elecciones del órgano judicial de altas magistraturas, ¿no? El gobierno está preocupado en que se realice este referéndum junto con las elecciones judiciales el 1 de diciembre. Le hago esta pregunta a toda la gente que nos está viendo y escuchando. ¿Será que el gobierno llega al 1 de diciembre? Con todos los problemas sociales y económicos que tenemos, yo creo que no pasa de septiembre, no pasa de octubre. Gabriel, muchísimas gracias por este contacto. Hasta una próxima oportunidad. Hasta una próxima oportunidad. Un gusto compartir con ustedes y un saludo nuevamente a toda la gente de Revista WAR.